el análisis cuando recurríamos a ese concepto de la tierra virtual. ¿Listo? Cuando recurríamos a ese concepto de la tierra virtual. Entonces, generalmente nosotros vamos a tener, en principio, algo mucho más general, valga la redundancia, y es que nosotros tenemos en nuestro análisis de pequeña señal, nosotros tenemos un par de entradas llamadas BIN1 y BIN2 y la polarización de la tensión de modo común, ¿sí? Vamos a tener o sea que de manera general, como se podría representar la entrada completa al par diferencial, es de esta manera, como está escrito aquí, ¿sí? Señales, BIN1 y BIN2 que entran de manera independiente hacia cada una de esas entradas del par diferencial y una tensión en modo común que, pues como lo dice el nombre, si nosotros anulamos y solamente consideramos la tensión en modo común anulando BIN1 y BIN2, pues vemos que es común porque entra exactamente la misma señal a ambos puntos. Vemos que esta señal BCM va a llegar de la misma manera a ese mismo nodo A que al nodo B, ¿sí? No hay un desfase, no están en contrafase, no hay nada de estos asuntos, ¿sí? Bien, aquí vamos a mirar que nosotros podemos representar, cualquier señal BIN1, BIN2, PCM como una superposición de componentes diferenciales y componentes en modo común. Entonces, ¿a qué viene este asunto? Nosotros decíamos que lo primero que hacíamos era polarizar nuestro par diferencial con una señal en modo común que era una señal de DC. Esa señal de DC que nos permite poner un punto de polarización en la compuerta de los transistores, ¿sí? Poner un punto de polarización en la compuerta de los transistores o en la base, aquí en este ejemplo con bipolares. Y esa era la que polarizaba ambas entradas. Acá vamos a ver un caso más general y es qué ocurre si esa tensión en modo común tiene además una componente de ruido. Si esa componente de ruido, ¿cierto? Si esa tensión en modo común tiene además una componente de ruido. Es decir, que tenemos otra componente adicional de señal que entra de manera común al par diferencial. Entonces, ese análisis es lo que vamos a resolver hoy y a intentar generalizar nuestro análisis para señales completas. ¿A qué me refiero con señales completas? Pues que nosotros, si tenemos a la entrada de manera general señales BIN1 y BIN2, habíamos dicho que nos interesa tener señales en modo diferencial, ¿cierto? Donde uno es la contrapase de la otra, para hacer el asunto de la tierra virtual, ¿sí? De la tierra virtual. Pero si no es así, nosotros podemos decir lo siguiente. Aquí voy a hacer un análisis rápido. Voy a tomar la señal de entrada BIN1, ¿sí? BIN1 completamente. Voy a llamarla, voy a ver. Voy a llamar esta señal que está acá, ¿sí? Esta señal que está acá en el nodo A, vamos a llamarla una señal general B sub A, para no confundirla con estos BIN1 que ya están ahí planteados. Entonces vamos a llamarla B sub A. Entonces fíjense que B sub A puede ser la señal desde el nodo A con respecto a tierra. No importa si es diferencial, si no es diferencial, o sea, vamos a generalizar. Desde el punto de vista de señal, BA es una componente general. Y lo mismo, acá en los extremos, podríamos estar hablando de B sub B. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, BA simplemente voy a hacer aquí un par de cositas rápidamente para justificar cómo vamos a proceder en el análisis, ¿sí? Entonces, B sub A, pues es igual a B sub A. Ustedes me dicen si aquí cometo alguna inconsistencia, a B sub A medios más B sub A medio. B sub A medio más B sub A medio. Entonces, eso es igual a B sub A. No hay nada raro, nada extraño. Pero
le voy a sumar y a restar B sub B medio. Hasta ahí no hay nada raro. ¿Sí? B sub A es B sub A medio más B sub A medio, sí. Y le sumo y le resto la misma cantidad, o sea, no tengo absolutamente un traje pero seco, raro ¿no? aquí. Sin vaselina, ¿Sí? donde yo lo Y ahora lo los que trajes hago es morrongueros con cualquier papel calcante de blancuzcas que le ve hasta cuando le va apropiados, pasando o sea, de la manera sangre por la conveniente, pena de o manera cualquiera de otras conveniente, patirrucias, voy a donde tomar yo lo llegue a ver a estos ustedes dos a términos. Daniel, vea, le hago una Ustedes están de licua con acuerdo que lo que tacón, está a se la lo izquierda advierto. es igual a lo que Bueno. está a la derecha, ¿cierto? Arriba de cualquiera no trepa, me gusta todo de ti. Pues aquí tenemos B sub A, que está encerrado en amarillo, menos B sub B, sobre 2. Bien, y el resto, o sea, esto que queda, esta componente en moradito, entonces la voy a agregar acá, más B sub A más B sub B sobre 2. Entonces, ¿qué sucede? B sub A, una resta dividido 2 más una suma dividido 2. Y miren que al sumar esto, volvemos a obtener B sub A. O sea, no hemos hecho así nada extraño, no hemos cambiado ningún asunto. ¿Qué sucede con el primer término? ¿Sí? Que este primer término, B sub A menos B sub B, es la resta de estas señales. B sub A menos B sub B. Y eso lo conocemos como la entrada G. La entrada diferencial medios, ¿cierto? La resta pues es la entrada diferencial, entonces esa componente en rojo es la entrada diferencial medios. Más, fíjense que, ¿ustedes recuerdan qué quiere decir esto? A más B sobre 2, ¿eso qué es? A más B sobre 2. X. ¿Cómo? ¿Alguien comentó algo? ¿Eso no es un promedio? Exacto, el promedio. Y el promedio sobre lo que está centrada la señal. O sea que B sub A más B sub B es sobre 2, es una señal que vamos a llamar la señal en modo común. La señal en modo común, porque es como un promedio en lo que están montadas esas señales, ¿sí? El promedio. Entonces tenemos que B sub A la podemos igualar o la podemos descomponer en una parte que es en modo diferencial, lo vamos a llamar differential mode, y una parte que la vamos a llamar en modo común o common mode. ¿Por qué? Porque al final vamos a hacer análisis por superposición de esos dos modos. Me explico. ¿Qué pasa si hacemos B sub B? B sub B, si aplicamos la misma parafernalia que está allí, pues tenemos que B sub B es B sub B medios más B sub B medios. ¿Sí? Agregamos y sumamos ¿cuánto es? B sub A medios y restamos B sub A medios. ¿Y cómo nos queda agrupando términos? Entonces miren que voy a agrupar estos dos términos. Y el de la mitad, pues ya vemos que es el promedio, ¿sí o no? Entonces fíjense el detalle que va a aparecer acá. El detalle que va a aparecer es que este término B sub B menos B sub A es lo mismo que menos
B sub B menos B sub A es lo mismo que menos, entre paréntesis, B sub A menos B sub B sobre 2 más B sub A más B sub B sobre 2. ¿Cuál es la diferencia con este nuevo análisis? Ah, bueno, que ya dijimos que era B sub A menos B sub B. Esta parte de aquí es igual a esto que definimos aquí arriba, B indiferencial, pero ahora con un signo negativo. Entonces, menos B indiferencial medios más, y esto sigue siendo igual, sigue siendo como lo habíamos esperado, común. O sea, es la misma componente para ambos. La misma componente para ambos. Fíjense que lo que está en rojo en el resultado final es una señal de manera diferencial. Miren, acá tenemos Bin de medios, y aquí tenemos menos Bin de medios. Entonces tenemos la componente diferencial. Y tenemos una componente en modo común, que llamamos BCM, pero de pequeña señal. O sea, es una variación de esta tensión, esta variación en la tensión de modo común que puede aparecer por ruido en esa polarización. Entonces esto es en señal. Entonces, palabras más o palabras menos, no importa si tenemos señales de manera general en modo diferencial, las podemos transformar a modo diferencial y realizar análisis si seguimos estas transformaciones. Es decir, analizamos modo diferencial con B diferencial medios y modo común con este BCM, y ya sabemos que aquí cómo encontramos B diferencial restante, cómo encontramos el modo común con ese promedio de señales. Entonces el escenario se vuelve exactamente el mismo para realizar análisis en modo diferencial y en modo común. ¿Cómo se hace el análisis en modo diferencial? Lo vimos en la sesión pasada con la tierra virtual. O sea, analizar las componentes 20 medios y menos 20 medios es lo mismo que resolver el análisis de pequeña señal con tierra virtual y demás. Ahora, analizar la componente de BCM es lo que queremos mirar, a ver qué sucede hoy. A ver qué sucede hoy. Entonces, esa componente de BCM es la que se ilustra aquí en este esquema, una componente que entra de manera común a ambas partes. Y aquí sucede algo interesante, y es que si la fuente de corriente que tenemos acá, fíjense, así como está, es ideal, es decir, tiene una resistencia, una impedancia de salida infinita, ¿cierto? O sea, es decir, tal como está allí es ideal. Nosotros ya sabemos que cambiar el modo común no va a cambiar para nada ninguna de estas corrientes. Eso lo vimos cuando hicimos el análisis estático del par diferencial. Modificar ese modo común siempre y cuando no nos salgamos de los rangos para que los transistores estén todavía en la operación que queremos, es decir, en región de saturación en el caso de los MOSFET, pues simplemente no hay ese efecto. No tenemos este efecto, ¿sí? Entonces, a la derecha hay una ilustración rápida de cómo lucen las señales en ciertos nodos de interés cuando hay una señal de ruido en modo común, cuando hay una señal de ruido asociada a ese modo común, asociado a este modo común, ¿sí? Cuando hay una señal de ruido que entra a ambas señales. Entonces, ¿qué pasa? B sub A se va a ver como la señal diferencial, pero sobre ella montada, o sea, si se fijan, acá hay una señal, digamos, sinusoidal, que va a ser la componente de Bin 1. Y sobre ese Bin 1 está montado un ruido, que es esa componente de BCM, ¿sí? Esta componente de BCM de aquí abajo, de pequeña señal. Entonces, BA se va a ver de esa manera, B sub B se va a ver en contrafase, también con ese ruido, pero como la corriente en pequeña señal, la corriente acá no cambia, ya vimos que no se ve afectada. Estas señales Bout 1 y Bout 2 permanecen, vamos a decir, limpias respecto a ese ruido, y
Y la señal de salida diferencial, pues la resta solo va a ser también completamente limpia a ese ruido en modo común. O sea, estamos diciendo que el par diferencial es inmune al ruido en modo común, o por lo menos intenta cancelarlo. Es algo muy similar a lo que está sucediendo con el ruido que se inyecta desde la sección de alimentación. Pero eso solo va a ocurrir si la fuente de corriente Y, en este caso, es ideal, o sea, tiene impedancia infinita, porque en la pequeña señal, vamos a ver que el nodo P queda en circuito abierto, ¿cierto? Y bueno, estas componentes no afectan las señales de output y de output. ¿Qué pasa cuando la señal, aquí volviendo a redibujar, qué pasa cuando existe una resistencia RE? ¿Qué pasa cuando sucede esa resistencia RE? ¿Sí? Y queremos analizar la contribución de la señal en modo común, es decir, de esta componente. Ya sabemos que las componentes diferenciales, en el análisis, cuando las entradas son netamente diferenciales, BP es una tierra virtual, ¿sí? BP es una tierra virtual. Pero en el análisis de modo común nos interesa anular las fuentes BIN1 y BIN2 y ver qué sucede. Lo que estamos haciendo aquí es anulando estas fuentes y viendo qué sucede cuando BCM, qué pasa con la contribución de BCM en este par diferencial. ¿Qué es lo que sucede con la contribución de BCM en este par diferencial? Lo que vamos a ver es que ahora BCM, debido a esta resistencia finita, por acá fluye una corriente, por aquí puede fluir una corriente, ¿sí? Por aquí fluye una corriente, entonces se tiene una variación, una pequeña variación en las corrientes que aparecen acá, fluyendo acá de manera en el análisis de pequeña señal, ¿sí? Al realizar el modelo es fácil ver que va a aparecer una corriente por RE. Ahora ya B sub P no queda flotando, ¿cierto? No queda como un nodo flotando. Ojo, miren que aquí estamos analizando, aquí lo que estamos intentando resolver, si lo hiciéramos con transistores MOSFET, lo que estamos intentando resolver es un circuito más o menos de la siguiente manera, donde en la entrada de los transistores tenemos la misma fuente de perturbación o la misma fuente de señal, ¿sí? Esta es la condición que estamos analizando. Y aquí pues tenemos una resistencia. Si ustedes resuelven, que deben hacerlo, si ustedes resuelven este circuito, ¿sí? En pequeña señal, acá no aplica, cuando aquí la entrada es modo común, en modo común, no aplica el concepto de tierra virtual. Ojo, el concepto de tierra virtual aplica solo cuando ¿qué? Acá no se puede aplicar tierra virtual porque la entrada es la misma para ambas. Aquí tenemos BCM y aquí tenemos también BCM. El concepto de tierra virtual que implica que una sea la contrafase de la otra, o sea, en operación diferencial. Cuando estamos analizando solamente esta componente, hablamos del modo común. El modo común, common mode. Entonces, cuando hablamos del modo común, es decir, la señal de ruido entra en la misma fase a un transistor que al otro, ya no se aplica el concepto de tierra virtual, Se puede aplicar otro concepto, pero no el de tierra virtual. Acá lo tendríamos que resolver de manera general por el modelo de pequeña señal, amplifique, y encontrar que efectivamente las señales Vout1 y Vout2 tienen componentes, o sea, aparecen componentes de la tensión de modo común, o sea, hay una transferencia de esa tensión en modo común, hacia las salidas individuales, ¿sí? O sea, existe una transferencia de aquí hasta acá, y también existe una transferencia de aquí hasta acá. ¿Sí? Sin embargo,
Si el circuito es completamente simétrico, ocurre lo que pasaba con el ruido de B de la alimentación, que las contribuciones acaban siendo exactamente las mismas en estos dos pads que pinté amarillos, y la señal diferencial va a anular la componente ruido. O sea, a pesar de que Vout 1 y Vout 2 tienen componentes de ruido, ¿cierto? Del ruido de BCM, la señal diferencial no va a presentar esa componente de ruido. ¿Listo? Cuando se tiene, cuando se lee la salida de manera diferencial, o sea, se hace esa resta. Pero ojo, porque las salidas individuales sí presentan esa componente de ruido, ¿sí? Y hay que resolverla, hay que encontrarla, hay que encontrar este valor que se hace desde la transferencia desde BCM hasta Vout 1 o Vout 2. Ya vamos a resolver eso. Pero antes de eso vamos a resumir rápidamente qué es lo que se quiso decir con esos dos slides previos, y es lo siguiente. A la izquierda tenemos el caso de una fuente corriente ideal polarizando, y a la derecha tenemos el caso donde existe una resistencia finita. ¿Qué es lo único que cambia? Las componentes de ruido en las salidas individuales. La salida diferencial en ambos casos está completamente limpia, ¿sí? Si el circuito es completamente simétrico. ¿Cómo resolvemos ese circuito? Ese circuito lo podemos resolver de pequeña señal del modelo. Entonces, pero acá vamos a intentar hacer algo similar a la representación que hicimos con el medio par diferencial en modo diferencial. Entonces miremos qué es lo que sucede en el modo común, acá con más detalle. Entonces tenemos nuestra resistencia de carga, ¿sí? Tenemos nuestra fuente, que ya sabemos que tiene una resistencia acá finita, vamos a llamarla RSS debido a la fuente ISS, y acá tenemos el modo común. Esas señales de entrada están conectadas a la misma fuente de señal denominada la fuente de modo común. Entonces, ojo, estamos en modo común, la misma fuente, ¿sí? La misma fuente. Bien. Pensemos en lo siguiente. Voy a llamar aquí a este nodo Vout1, VO1, y a este nodo VO2. ¿Sí? VO2. Miren el circuito. Si el circuito es completamente simétrico, podemos sacar conclusiones sin necesidad de resolverlo particularmente para esta topología, para este circuito. Entonces M1 es completamente igual a M2, R's arriba son completamente iguales. Entonces la pregunta es, bajo esa condición de perfecta simetría, ¿cómo creen que es justamente, cómo son esas señales Vout 1 y Vout 2 con respecto a la señal de modo común? Veo, hola. Es decir, entre sí, Vout 1 y Vout 2, ¿cómo son? ¿Aquí en clases? Serían iguales, ¿no? Exactamente, serían iguales. Vale. Debido a esa fuente BCM, debido a la fuente BCM, Sí, más o menos me acuerdo de qué pasó con... no hay razón que explique por qué Vout 1 tenga que ser diferente de Vout 2, ya que estoy alimentando en un circuito completamente simétrico, entonces aquí hay simetría, primero que todo. No hay razón para que Vout 1, debido al modo común, ¿cierto? Debido a esta componente, apagarlo y dejar enfriarlo unos 10 minutos, iguales, que el computador está al debido lado del a la ventilador unos componente 10 minutos y de ahí se lo enciende de nuevo. Es decir, lo que está pintado acá es que lo que quiere decir es que debido al ruido, mejor dicho, Porque mínimo lo que está teniendo es estrangulamiento térmico, o sea, componente de está ruido, de caliente ese ruido BCM. Bien, y no sabe manejar el calor. ustedes del lo pueden computador. hacer con cuidado allá como ejercicio, y deben llegar a que son exactamente iguales. Papi, corre, Aquí vamos a hacer pero un hágale. concepto más general. Segundo tip, P sub P, ¿es una tierra virtual o no es una tierra virtual? Dale, hágale. Por ahora sigo en clases. Veamos esto. ¿Por qué?
Pues no, porque con lo que entra empieza a cambiar porque es la tensión arriba de la resistencia, entonces si aumenta o baja la corriente se también cambia, ¿no? Entonces, de manera general, BP en este caso no es una tierra virtual. No es tierra virtual. ¿Por qué? Ya les digo por qué. No es tierra virtual. Porque la condición de la tierra virtual que ustedes miran en la Tortuga Ninja, que nos salió la vez pasada, es que las entradas sean de naturaleza diferencial. Necesitaríamos tener B1 acá y menos B1 acá, pero no es el caso. Tenemos ambas entradas iguales. Como ambas entradas son iguales, no se van a anular las contribuciones de BP. Entonces, de manera general, BP en este análisis, recuerden, cuando estamos analizando solo la componente de SM, estamos hablando que estamos analizando el circuito en modo común, common mode. Entonces, aquí no vale el concepto de tierra virtual. El concepto de tierra virtual vale cuando lo estemos analizando en modo diferencial, es decir, cuando las entradas están en contraparte. ¿Sí? Cuando las entradas están en contraparte. Entonces, acá no vale la tierra virtual. Sin embargo, una manera rápida de encontrar la contribución de BCM hacia las salidas de out 1 y de out 2, fíjense que acabamos de decir que por la simetría, Vout 1 es igual a Vout 2, ¿sí o no? Y cuando eso ocurre, cuando se equiparan iguales, a nosotros nos gusta hacer cortos virtuales. Entonces decimos que Vout 1 y Vout 2 están en un corto virtual. ¿Listo? Y si nosotros podemos hacer ese corto virtual, recuerden que en pequeña señal lo que tenemos arriba de las resistencias es tierra de señal. Entonces fíjense que M1 y M2 quedan en paralelo y las resistencias R arriba quedan Caballero, how are you? como si estuvieran conectados, como si explícitamente hiciera un corto aquí en clases entre B01 y B02. Entonces puedo hacer sí, ahorita a las 6 que salga, de ¿listo? medio circuito de modo común o medio circuito o el circuito doblado. ¿Por qué doblado? Porque ay, las madre, quedan en paralelo. apenas salga ya, mi ángel. Llamado R medios arriba, y luego viene el nodo donde está el transistor en paralelo, y luego viene el nodo donde está BP, y la resistencia de redes que queda completamente igualita porque ella ya existía allí sin estar haciendo paralelo con ella. Este sería el nodo BP y este sería el nodo Vout 1 o Vout 2. Igual. Esos dos circuitos son equivalentes y acá ambos tienen conectados a su puerta BCM, ambos tienen un surtidor P, ambos tienen un entrenador Vout 01 o Vout 2 que son el mismo. Transistores en paralelo eran dos veces el GM. ¿Y qué pasa con el tercero? Monito tragedia. Este monito estava tranquilo jogando quando de repente se compõe. E pone muito triste ver como Lura este circuito equivalente es el circuito equivalente triste. Pobre monito. Desde tu me entristece y del par para más. Gracias por ver. doblado. ¿Por qué doblado? Porque hago el cortocircuito, el modo común, y hago los equivalentes en paralelo. Fíjense que B sub P ya no es tierra virtual. Resolver la transferencia o resolver la ganancia desde este punto hasta este punto es lo mismo que resolver la ganancia en el circuito original a cualquiera de estos dos puntos. Es lo mismo. Bien, entonces acá simplemente utilizamos este concepto para encontrar de manera más rápida esta ganancia adicional, esta ganancia entre una de las salidas y la entrada debido a ese modo. Listo. ¿Pregunta, muchachos? Bueno, yendo un
queda como consulta de la referencia demostrar, esto sí quedaría como consulta en la referencia. ¿En cuál referencia? Vamos a mirar en la referencia de Razavi, en el libro de Design of Analog. Demostrar qué sucede cuando por alguna razón las resistencias de carga, en este caso existe una pequeña variación en una de las resistencias con respecto a la otra. Es decir, el circuito parece ser completamente simétrico, excepto por un delta de RD en una de las resistencias. Cuando eso sucede, fíjense que en los casos anteriores la salida diferencial sigue siendo completamente limpia y depende solo de las componentes sinusoidales de las entradas diferenciales. Es decir, el ruido no aparece. Sin embargo, el par diferencial está anulando esa componente de BCM. Sin embargo, cuando existe un descasamiento o un desacople, existe una transferencia entre la señal de modo común, o sea, estas variaciones de acá, delta B sobre la señal de modo común, y la salida diferencial. Esta salida diferencial de pequeña señal, existe una transferencia. Fíjense que acá es 0. ¿Por qué 0? Porque B01 es igual a B02. Entonces la salida diferencial sigue siendo 0 debido a la componente BCM. Pero acá lo que nos está sugiriendo este slide, que es lo que se recomienda que demuestre, porque podría salir en el parcial, esta contribución de BCM se transforma a una salida diferencial y está dada por esta expresión. O sea, depende del GM de los transistores y depende de la impedancia que asumíamos finita. En este caso sería más apropiado decir aquí RSS de esta impedancia, ¿sí? Basado en eso, por un pequeño descasamiento en el delta RD, pues aparece una ganancia y hay una conversión de modo común a salida diferencial, y esa conversión es una de las cosas que más queremos disminuir en nuestros amplificadores diferenciales, porque lo que quiere decir es que cualquier ruido que se acople de manera común a ambos lados, ya no estamos teniendo una cancelación completa cuando hacemos la resta. Recuerden que nosotros hacíamos la resta justamente para cancelar esa contribución de ruido. Es decir, en estos casos de acá, el delta B out 1 sobre el BCM, teníamos que es igual, vamos a llamarlo Buenas. ACM1. ¿Quién perturba? ¿Cómo están, vecinas? Sobre BCM, Tario. un ACM2, donde ese ACM1 y ese ACM2 eran iguales. Feliz cumpleaños. Me hubiera dicho, man. Entonces, cuando hiciera la resta de Bout 1 menos Bout 2, No, yo había salido ese día. Ya había salido. Yo no estaba en la caja, pero si me hubieran dicho, no sabía, man. que estas impedancias sean bien grandes y queremos que estos deltas sean bien pequeñitos. Aló, tío, hola. Queremos que estos deltas sean bien pequeñitos. Entonces a esto se le conoce como la ganancia ahorita no está de mamá, dejó el teléfono, pero ya a viene. modo diferencial. ¿Sí? La ganancia Sí, a modo diferencial. Queremos que sea lo más pequeña posible. ¿Cómo lo hacemos? Con las dos características. RSS muy grande y delta de RD muy pequeño. Entonces esto les queda para que lo demuestren que justamente ese es el caso. Eso es lo que sucede en este circuito. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces, ¿por qué puede aparecer ese delta, perdón, esa resistencia, esa impedancia RSS? Recuerden que
nosotros podemos estar implementando cualquier tipo de fuente, un espejo de corriente, lo que sea que implementemos, él tiene una resistencia de salida, ¿sí? Él tiene una resistencia de salida, y esa resistencia de salida, por ejemplo, en un espejo simple, lo que tenemos es esto conectado aquí al BP, ¿cierto? Y aquí conectado tal vez al espejo de referencia. ¿Qué vendría siendo esa impedancia de salida RSS para este espejo? ¿Qué vendría siendo igual? La impedancia de salida de un espejo simple, que es ¿cuánto? R0 de este transistor. R0X. Y si usábamos un cascodo, ¿la del cascodo cuánto era? MR0R0. Entonces, bueno, ahí se aplica un poco lo que vimos de la parte del espejo de corriente. Bien, el CMRR se define como la relación de cualquier ganancia en modo diferencial sobre cualquier ganancia en modo común. Es decir, en este caso, por ejemplo, si queremos encontrar el CMRR de la transformación de modo común a modo diferencial, pues es básicamente qué tanto amplifica nuestro amplificador diferencial con respecto a qué tanto amplifica a la señal de modo común, que es un efecto no deseado. O sea, esta ganancia es un efecto no deseado. Nosotros quisiéramos que al restar la salida, pues se anulara cualquier efecto de modo común. Entonces el CMRR se define como esa relación entre ganancias. Yo debo encontrar, por ejemplo, para este caso de acá, si asumimos esta ganancia, ¿cuánto sería el CMRR? Entonces el CMRR para este circuito que está acá, ¿cuánto sería? Sería la ganancia en modo diferencial de este circuito, ¿cuánto es? ¿Cómo, profe? La ganancia en modo diferencial de este circuito, ¿cuánto es? Es decir, la ganancia cuando tenemos entradas, asumiendo que no tenemos entradas en modo común, sino que una entrada BIN1 y menos BIN1 en el otro lado, o BIN y menos BIN, o sea, en modo diferencial. Si hacemos el medio par diferencial versus P se vuelve una tierra virtual, entonces esto se vuelve como la de un common source, entonces sabemos que es menos que por RD. Y la ganancia de la conversión de modo común a modo diferencial debido a ese descartamiento de la resistencia, pues es esto que está acá, es todo esto que está acá, ¿cierto? O sea, delta RD sobre 1 sobre GM más 2 veces RS. Si dividimos uno sobre la otra, encontramos nuestra proporción del CMRR, o sea, la relación. Porque miren que el CMRR lo que nos está diciendo es qué tan bueno está amplificando las señales diferenciales, que es algo que queremos. ¿Sí? Es algo que queremos. Y también qué tan malo, pues, o sea, es anulando esas señales en modo común. Esto es algo que no queremos. O sea que para tener un CMRR grande, queremos que la ganancia en modo diferencial sea muy alta y que la ganancia en modo común sea pequeñita. ¿Sí? Sea pequeñita, o sea, no amplifique nada en modo.
¿Listo? Pregunta, muchachos. Entonces, una de las maneras de resolver, de seguir con nuestras etapas en la construcción del OPAM, pues es hacer una transformación de esa entrada diferencial a una salida single-ended o terminación simple. ¿Sí? Terminación simple, es decir, dejar a la final una señal referenciada a tierra por practicidad, que probablemente para etapas subsecuentes pues nos conviene procesar mejor esta señal una vez ya eliminamos el ruido de modo común que puede aparecer aquí en estas entradas, pues ya la llevamos a una transformación a una señal referenciada a tierra nuevamente. Es decir, muy similar a lo que ocurre con los TOPAMs, ¿sí? Entonces, lo que hemos trabajado hasta ahora es la estructura de par diferencial así tal cual como lo que está acá encerrado en este triángulo. Y pues podríamos decir, pues tomamos una de las ramas, ya sabemos que pues ambas están en contrafase, tomar cualquiera de las salidas nos va a dar una conversión a single-ended, ¿sí? Una amplificación a single-ended. La desventaja es que estamos perdiendo la mitad de la amplificación, porque estamos perdiendo esta señal en contrafase. Entonces de cierta manera, no es tan eficiente hacerlo de esa manera, o sea, esa conversión de modo diferencial a salida simple no es tan eficiente. Entonces, para eso se hace mejor una transformación más interesante que involucra la carga activa y que involucra lo que ustedes están desarrollando ahorita en el proyecto, ¿sí? ¿Qué significa poner la carga activa? Ponerle un espejo de corriente en vez de las resistencias, ponerle el espejo de corriente como carga activa del par diferencial. De tal manera que miremos el circuito de la izquierda, si tenemos una carga activa, nosotros tenemos que las corrientes que se generan de manera diferencial, por lo menos esta corriente input 1, miremos el circuito de la derecha. El circuito de la derecha es completamente diferencial, ¿no? El circuito de la derecha es completamente diferencial. Entonces, para poder entender el punto, vamos a mirar los dos al mismo tiempo. Entonces, fíjense que si el circuito de la derecha lo uso para transformar o para solamente utilizar una señal referenciada a tierra, estoy poniendo la componente ISU 1. La componente ISU 1, la señal, la información, la parte de esa componente, no la estoy teniendo en cuenta, se pierde y de todas maneras estoy consumiendo potencia por el dispositivo. Mientras que en el lado de la izquierda, miren que ISU 1, esta señal atraviesa este transistor que está en espejo con Q4, entonces esta señal se replica aquí y por lo tanto aprovecho ambas señales a la salida del amplificador. Es decir, no pierdo esa información que se pierde cuando tengo el circuito completamente diferencial y tomo solamente una de las salidas. Esa es digamos que la justificación del por qué utilizar el circuito de carga activa, ¿sí? ¿Por qué utilizar el circuito de carga activa? Y es la topología de interés. Esta es la topología de interés. Básicamente lo que estamos diciendo es que si se aumenta, por ejemplo, la señal en modo diferencial, ¿cierto? Aquí estamos analizándolo en modo diferencial primero. Si se aumenta esta señal en la compuerta del transistor M1 relativamente a lo que está en la compuerta del transistor M2, ¿cierto? Entonces M1 va a aumentar esta corriente, ¿cierto? Y M2 va a disminuir esta corriente. Eso quiere decir que en pequeña señal es como si aumentara para el otro lado, en pequeña señal. Y esta corriente que aumenta en M1 se refleja en M4. Al final estas dos corrientes estrelladas van a circular por la resistencia de salida y van a significar un aumento mucho más significativo en Vout. Todo esto se ve más fácil si resolvemos el circuito de pequeña señal de esta carga activa, que en principio ustedes ya lo tendrían que tener resuelto. ¿Alguno de ustedes ya lo resolvió?
Pues para sacar las expresiones de ganancia en banda plana y eso. Claro, este tendríamos que resolverlo. Entonces vamos a hacer la recapitulación de esa solución acá. Simplemente para que ustedes contrasten lo que resolvieron allá, la expresión a la que llegaron, si lo hicieron por el camino más apropiado, que saquen sus propias conclusiones del desarrollo o del análisis de este circuito. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa rápida de 5 minuticos y retomamos para solucionar este circuito comparativo, ¿vale?
Bueno, muchachos, entonces vamos retomando acá para discutir un poco el análisis del circuito con carga activa. Y vamos discutiéndolo y van haciendo sus comentarios. Entonces, abriendo el slide. Bien, entonces el circuito de la derecha es mi versión simplificada de pequeña señal. Simplemente puse explícita las resistencias de modulación de canal, simplifiqué el transistor M3, manteniendo el nodo N, o sea, para que no se me pierda el nodo N, que conecta, ¿sí? Y utilizo los demás transistores como las fuentes controladas, para que no se me pierdan los nodos de control, que sería este para este transistor, ¿cierto? Generando esta tensión controlada. Y así con cada uno de ellos. Entonces, esta es más la manera en que pienso resolver el circuito, ¿sí? La manera en que pienso resolver este problema. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con este ejercicio? Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? De muchas maneras. Ustedes pueden plantear variables aquí de tensión, de corriente, en fin, esto simplemente se reduce a un problema de circuitos 1. Entonces, si nosotros miramos la corriente, voy a suponer, digamos, una corriente que pasa por acá, ¿sí? Precisamente por esa variación de I1 vamos a llamar esta corriente I(X). Lo importante es que, independiente de donde se defina la corriente que voy a analizar, voy a dejarlo todo en términos de esa corriente, van a ver que es bien sencillo. Entonces, independientemente de donde se defina, si yo aquí defino esta I(X), que va a aparecer, ¿cierto?, por esas señales diferenciales, fíjense que lo puse convenientemente acá para que noten algo. Esta I(X) debe ser la misma que está circulando por acá. ¿Sí es evidente? ¿Es evidente? Acá se va a bifurcar y aquí vuelve y se vuelve. Acá se va a bifurcar y aquí vuelve y se une. ¿Por qué la hice de esa manera? Porque me permite decir, ok, si allá va I(X), por acá estará I(X). Y fíjense que si por acá está I(X), esa I(X) de aquí va a generar una caída de tensión. ¿De qué magnitud con esa polaridad, sobre esa resistencia? Y X sobre Gm3. ¿Sí? Y X sobre Gm3. Y fíjense que acá yo tengo un transistor, bueno, este transistor de acá voy a dejarlo diferente para que no se confundan. Este de arriba es un PMOS. ¿Sí? Un PMOS. Entonces, esa corriente M4 que va de drenador a surtidor depende de la tensión Bn. ¿Sí o no? Pero la tensión Bn aquí es igual. La acabamos de hallar. Es menos, si hacemos esa malla de acá, fíjense que Bn es igual a menos Ix por Gm3, ¿sí o no? Respecto a tierra, esa es la tensión Bn, menos I(X) sobre Gm3. Entonces la corriente drenador-surtidor de M4 es Bn multiplicado, ¿cierto? O sea, I de 4 es igual a Bn multiplicado por ¿quién? M4, que se vuelve igual a menos Ix sobre Gm3 multiplicado por Gm4. Pero si los transistores son idénticos entre sí, Gm4 y Gm3 son iguales, entonces es menos I(X). O sea, la corriente drenador-surtidor
es igual a menos I sub X. O en otras palabras, la corriente surtidor-drenador es igual a ¿quién? I sub X. Esto me permite concluir que por acá debe estar circulando una corriente 2I sub X. Y por lo tanto, de out debe ser igual a 2I sub X que multiplica a R sobre R. Bien, ahora el asunto es encontrar I sub X. Para encontrar I sub X, de la experiencia de resolver circuitos eléctricos, pues uno empieza a notar cosas como que yo podría definir todas las corrientes en el circuito y luego desarrollarlo con alguna malla. Entonces, por ejemplo, podría decir, ok, esta corriente que baja por este nodo, ¿a qué es igual? ¿Esta corriente es igual a qué? GM1 por BIN1. GM1, no. GM1 por BI1 menos, vamos a llamar a esto BP, menos BP. ¿Sí? Porque es la tensión BGS. ¿Sí? GM1 por BI1 menos BP. ¿Sí? Esa sería esa corriente que pasa por ahí. Bien, si esa es la corriente que pasa por aquí, o sea, que M1 por BGS, o sea, BI1 menos BP, ¿cuánto es la corriente que se va por acá? Páginas que cualquier estudiante debería de Entonces, conocer. IX Número 1, trao.io. menos siendo I1 esto que acabamos de escribir acá. ¿Sí o no? Si hacemos Kirchhoff acá, sería menos esa que se va a seguir por fuera, al sumarse atrás va a dar 10. Listo, ¿cuánto es esta corriente de acá? Nice to meet you, Wonton. My name is Massimo Abelardo. Say something in Italy? Speak Italy? Tengo mucho reglamento. Güey, eso es español, pero... Y esa la llamamos I2. ¿Sí? Entonces esta corriente IX, tendremos Kirchhoff acá, se suma con I2 y viene por acá. ¿Cierto? Viene por acá, entonces esa corriente que viene por ahí es igual a IX más ¿listo? ¿Alguna pregunta de ese desarrollo? Y ya, ahí ya están resueltas todas las corrientes, porque en los demás nodos ya se solucionaron toda la suma de corrientes. Aquí ya sabemos que es 0, por eso acá esta tensión dijimos que era aproximadamente este valor. Acá ya sumamos las dos corrientes, IX más IX, entonces nos daba 2IX multiplicando por R04. Entonces, como ya resolvimos todas las leyes de circuito, ¿quién nos da la solución? La ley de voltaje. En ese circuito hay una malla que soluciona el problema para IX. ¿Cuál es? Entonces, como ustedes ya han hecho muchos ejercicios de circuitos, ustedes debieron haber notado que la malla que nos resuelve el problema para IX es esta. ¿Sí la vieron?
Entonces escribimos, hacemos arrancamos acá y hacemos esa suma en esa dirección de tensiones. Entonces, ¿a qué nos queda igual? Entonces, ¿qué nos vamos encontrando? Escribamos esa ecuación, como me la van dictando. Y X sobre GM3, primer caída de tensión. Luego, ¿cuál viene? Y X menos I1. R01, ¿cierto? Más R01, que multiplica ¿a quién? A X menos I1. Menos I1. Y I1 es M1 de I1 menos BP ¿sí? Y X menos I1. R01 y X menos I1. Listo. Luego, ¿qué viene? Esta de acá. Más R02. ¿Se multiplica quién? Más M2 factor de P2 y finalmente esta más R04 y ya llegamos a este punto que es el mismo punto donde arrancamos. Entonces esto tiene que ser igual a 0, igual a 0. Bien, ¿qué podemos resolver de acá? Entonces podemos factorizar, podemos despejar básicamente y X, que acá podemos despejar básicamente y X. Entonces vamos a hacerlo de manera cuidadosa. Entonces y X va a ser igual de X, perdón, vamos a factorizarlo. Entonces, ¿factor de quién? De 1 sobre GM3 1 sobre GM3, ¿cierto? Debido a este primer término. ¿Más qué? Más R01, ¿cierto? Debido a este término. Entonces seguimos más que R02 R02 más entonces tenemos todas las componentes de X. Bien, miremos qué más, ya X salió del asunto. Ahora, ¿qué más nos queda? Nos queda con respecto a R01, este término GM1, B1, etcétera. Entonces vamos a componerlo. Entonces nos queda más R01, más, bueno, aquí en realidad sería menos, ¿cierto? Entonces nos quedaría menos M1 B1 R01 sería esta parte de acá. Nos queda también más M1 BP
R01. Y ahora lo mismo para el segundo paréntesis, nos queda más M2, R02, o bueno, M2, R02, menos M2, PP, R02, ya está. ¿Sí? Igual a 0. Recordemos que si tenemos un circuito completamente simétrico, ¿qué sucede? GM1 igual a GM2, vamos a llamarlo igual a GMN para diferenciarlo de transistor P, GMN, ¿sí? Son NMOS la entrada, entonces igual a GMN. Y además, R01 igual a R02 igual a R0N. Listo. Retomando, entonces nos queda del primer paréntesis nos queda este R0N. Bueno, y de acá nos queda que, PPR0, GMR0, estos dos términos se eliminan. ¿Lo ven? ¿La vieron o no la vieron? Porque los términos son iguales y los pasajeros son los mismos. Y uno está sumando y otro restando. Entonces estos términos se anulan. Y del primer paréntesis podemos inclusive despreciar este término, ya que esta impedancia en comparación al 1 sobre n es mucho menor que la suma de varios terceros. Entonces lo podemos aproximar sin ningún temor a que 2 R0 de los n factorizar ese paréntesis como esto que está acá. ¿Sí? Y voy a decir que es igual, paso este término y este término al otro lado y me queda GMN por R0N factor de quién? Vein 1 menos Vein 2. ¿Sí o no? De aquí puedo despejar 2 y x. ¿Cuánto es 2 y x? ¿Cuánto es 2 y x? Y 2 y x lo multiplico por R04 igual a, tengo Vout. Entonces Vout lo único que me quiere decir es
Entonces, Vout es igual a esto que está arriba por R04. Somos observadores, el término que queda en la mitad lo podemos expresar como que ¿llegaron a esa respuesta? ¿Y este término quién es? La entrada diferencial. Entonces la ganancia queda explícita. M por el paralelo. M por el paralelo. Esta sería la ganancia de esa etapa. Y queda demostrado entonces nuestra relación de ganancia para el circuito con carga activa. ¿Qué les dio eso? A ver, aquí hay una observación y es que si alguien lo resolvió de la siguiente manera, poniendo una tierra virtual acá y diciendo que entonces la salida era el GM por el paralelo, solito en la casa. R04 y aquí R02, va a llegar a la misma relación. Pero está mal, aquí no hay una tierra virtual. No está, dejó el teléfono, pero... estoy aquí en clases. Las entradas sí son diferenciales, pero el solo. circuito así tal cual como está en la derecha no es Cuénteme. completamente simétrico. Se llega a un resultado igual por un camino errado, lo cual está mal, ¿sí? Lo que sí se puede decir de ahora en adelante, entendiendo este procedimiento y entendiendo esta simplificación, es que pareciera que aquí estoy escuchándolo, tranquilo. Denle un ratico y ella llegará por ahí dentro de media hora. La transconductancia de los transistores de entrada, en este caso son NMOS, por la impedancia que se ve aparentemente a la salida, hacia arriba R04, hacia abajo aparentemente R02, si es que existiera una tierra virtual en BP, pero simplemente una con eso, compa. ¿Listo? No, yo ¿Sí no les sé dio esta ganancia? Jorge, usted me borró todos los contactos. Yo no tengo contacto de Kelly, no tengo contacto de nadie. Pendejo. Al proyecto. Sí. No, yo sé, pero es que usted me pregunta y me acuerda de rabia. De este análisis. Porque yo no tengo contactos de nadie. Si lo tiene, hágale. Me sirve. La verdad es que sí. Por usted me los borró de la nube y me ha tocado a mí uno por uno ayer. El que me escribe, pum, bañado. Porque qué jodido. Bueno, ustedes pueden demostrar cuánto es la ganancia con respecto al otro nodo, a lo que llamamos nosotros BN. Primo. Por ahora, primo, lo dejo quedando en clase. Ya teniendo IX, miren que de acá se tiene el valor de IX prácticamente. Con IX se puede despejar BN. Lo tenemos acá. Entonces, demostrar que ese valor de BN es, digamos que la ganancia que hay con respecto a ese nodo es muy bajita. Toda la ganancia se aplica directamente al nodo de Vout. Eso se puede demostrar. Quedaría pendiente y eso es lo que tenía para mostrarles. ¿Comentarios finales? ¿Preguntas? Preguntas del parcial. ¿Todo ok? ¿Quedó clara la solución?
¿Ya revisaron la solución? ¿Ya reflexionaron? Profe, ¿en qué parte subió la solución que yo la estaba buscando y no la encontré? Sobre el Drive, ahí directamente hay una carpeta que se llama Solución Examen. Ah, listo. Directamente en la raíz del Drive. Y ahí está separado por grupos, para el de ustedes y para los otros grupos.